El sonido fue seco, brutal. No fue el estruendo de un trueno, aunque la tormenta que azotaba la ciudad esa tarde era feroz. Fue el sonido de un cuerpo frágil, golpeando contra el suelo mojado, seguido por el ruido tintineante de unas pocas monedas rodando por la acera y perdiéndose en el desagüe. «Te he dicho 1000 veces que no te quiero aquí». La voz de Carla cortó el aire frío como una cuchilla de hielo. Carla, la gerente de El Rincón Dorado, la franquicia de panaderías y cafeterías más exclusiva de la zona norte, estaba de pie bajo el toldo de la entrada. Su traje sastre azul marino estaba impecable. Su cabello, recogido en un moño perfecto que ni la humedad se atrevía a despeinar. Sus ojos, sin embargo, estaban inyectados en una furia desproporcionada. En el suelo, intentando incorporarse con una dignidad que dolía ver, estaba Elías, un hombre de unos 70 años, con una barba blanca y descuidada, que delataba semanas sin un buen afeitado. Llevaba una chaqueta de lana que había visto mejores décadas y, a su lado, una pequeña cesta de mimbre volcada. De ella habían caído 3 barras de pan artesanal, ahora empapadas por la lluvia incesante y sucias por el barro de la calle. Elías solo había cometido un error: acercarse demasiado al ventanal impecable de la tienda para resguardarse del aguacero torrencial que había comenzado de repente. Solo quería esperar a que escampara para intentar vender sus panes en la plaza siguiente. «Señorita, por favor, solo es un momento. El agua está muy fría», suplicó Elías con la voz temblorosa, apoyando una mano huesuda sobre el asfalto helado para levantarse. «No me importa. Mira lo que has hecho. Has ensuciado la entrada», gritó ella señalando una pequeña mancha de barro que la bota gastada de Elías había dejado en el felpudo de bienvenida. «Gente como tú espanta a nuestra clientela. El Rincón Dorado es un lugar de prestigio, no un refugio para fracasados. Lárgate antes de que llame a seguridad y te saquen a rastras». El desprecio en su voz era veneno puro. No era solo que le molestara su presencia. Parecía que su mera existencia le ofendía personalmente. Carla dio una patada a la cesta de mimbre, alejándola del alcance del anciano. Desde el interior de la cafetería, a través del cristal blindado, varios clientes observaban la escena. Estaban rodeados de madera de roble, iluminación cálida de diseño y el aroma a café recién molido y canela. Un mundo dorado, separado por solo unos centímetros de vidrio del mundo gris y hostil, donde Elías temblaba. Algunos clientes negaron con la cabeza, incómodos, y volvieron a mirar sus teléfonos. Otros simplemente ignoraron la realidad al otro lado del cristal, prefiriendo la comodidad de su burbuja. ¿Alguna vez has sentido esa mirada? Esa mirada que te juzga sin conocerte, que te reduce a nada solo por cómo te ves en un mal día. Es una herida que no sangra, pero que tarda más en sanar que cualquier golpe físico. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora al canal. Aquí contamos las verdades que el mundo a veces prefiere ignorar. No te pierdas el desenlace. Elías finalmente logró ponerse de pie. Sus rodillas protestaron con un chasquido audible. No miró a Carla a los ojos. No había furia en su rostro, solo una profunda y antigua tristeza. Recogió su cesta vacía, dejando los panes arruinados en el suelo como testigos mudos de la crueldad. «Que Dios la perdone, hija», murmuró Elías, tan bajo que apenas se escuchó sobre el ruido de la lluvia. «No necesito el perdón de un mendigo. Necesito que desaparezcas», replicó ella, cerrando la puerta de cristal con un golpe que hizo vibrar la estructura. Carla se sacudió unas gotas de lluvia, imaginarias de su chaqueta, y se giró hacia su tienda, componiendo instantáneamente una sonrisa plástica para los clientes. Elías, empapado hasta los huesos, comenzó a caminar lentamente bajo el diluvio, alejándose de la luz dorada, perdiéndose en las sombras de la tarde. Pero mientras se alejaba, algo cambió en su postura. Su espalda, antes encorvada por la humillación, se enderezó ligeramente, y si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca para ver sus ojos, bajo el ala de su viejo sombrero, habría notado que la tristeza había dado paso a algo mucho más frío y calculador. No era el fin, era el comienzo de algo que Carla no podía ni imaginar. La lluvia no cesaba. Elías
Caminó durante 40 minutos hasta llegar a un barrio mucho más modesto, en las afueras de la ciudad. Subió 3 pisos por una escalera estrecha que olía a humedad y guiso antiguo. Al abrir la puerta de un pequeño apartamento, el contraste fue inmediato. No era un palacio, pero era un hogar. Estaba extremadamente limpio, ordenado, que había estanterías llenas de libros de historia y filosofía. En una mesa lateral había fotos enmarcadas, fotos de un hombre mucho más joven, un Elías de hace 40 años, sonriendo con las manos llenas de harina frente a un horno de leña. A su lado, una mujer hermosa con ojos bondadosos que ya no estaba en este mundo. Elías se quitó la ropa mojada, temblando por el frío que se le había metido en el alma. Se dio una ducha caliente, dejando que el agua intentara lavar la sensación de las palabras de Carla. Mientras el vapor llenaba el baño, su mente viajó al pasado. Recordó cómo había empezado todo, con su esposa, Sara. El Rincón Dorado no siempre fue una franquicia de lujo con 100 locales en todo el país. Al principio era literalmente un rincón, una pequeña panadería en un barrio obrero donde el ingrediente principal no era el marketing, sino el cariño. Sara solía decir: Elías, nunca niegues un trozo de pan a quien tiene hambre. El pan es vida, y la vida se comparte. Esa filosofía había sido la levadura que hizo crecer su negocio. La gente no iba solo por el sabor, iba por la calidez. Iba porque Elías y Sara conocían el nombre de cada cliente. Sabían cuando alguien estaba pasando una mala racha y siempre se les caía un bollo extra en la bolsa de los que menos tenían. Pero Sara falleció hacía 10 años, y Elías, devastado por el dolor, se refugió en el trabajo, expandiendo el negocio de manera obsesiva. Se convirtió en un imperio, y en el proceso, mientras las cifras bancarias crecían hasta volverse obscenas, la esencia se fue diluyendo. Había delegado. Había contratado a ejecutivos con MBAs que hablaban de optimización, de recursos y target de cliente, pero que nunca habían amasado un pan en su vida. La franquicia donde Carla trabajaba era el ejemplo perfecto de en qué se había convertido su sueño. Un lugar hermoso por fuera, pero vacío por dentro. Desde hacía un mes, Elías había sentido una inquietud creciente. Los informes financieros eran excelentes, pero las pocas veces que visitaba sus locales de incógnito, sentía un frío que no provenía del aire acondicionado. Había decidido hacer una prueba radical: dejarse la barba, vestirse con la ropa vieja que usaba para pescar y salir a la calle con unos panes que él mismo había horneado esa mañana, en su pequeño horno casero. Quería ver el mundo desde abajo, quería ver cómo su propia creación trataba a los invisibles, y la realidad le había golpeado en la cara esa tarde. La humillación que sintió no fue por él sabía quién era. Su cuenta bancaria tenía más ceros de los que Carla podría contar en toda su vida. La humillación fue por Sara. Fue por el sueño que habían construido juntos. Carla no solo había pateado a un viejo vendedor ambulante, había pateado el legado de bondad que debía ser la base de esa empresa. Sentado en su sillón de cuero desgastado, con una taza de té caliente en las manos, Elías miró la foto de su esposa. «Lo siento, mi amor», susurró a la imagen inerte. «Hemos creado un monstruo dorado y brillante, pero sin corazón». Elías sabía que no podía dejar las cosas así. No se trataba de venganza. La venganza es un plato para los débiles. Se trataba de corrección. Se trataba de recordarles a todos, empezando por la cima y terminando en el último local, qué significaba realmente el Rincón Dorado. La tristeza en su pecho se transformó en una determinación férrea. Mañana volvería, pero esta vez no sería el panadero ambulante. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una intensidad que hacía olvidar la tormenta de la noche anterior. La sucursal de El Rincón Dorado estaba en plena actividad. El aroma a café gourmet y pastelería fina salía por las puertas automáticas, atrayendo a ejecutivos con prisa y a gente que quería ver y ser vista. Carla estaba en su elemento. Caminaba por el local asegurándose de que cada servilleta estuviera perfectamente doblada, de que la música ambiental estuviera al volumen exacto para ser elegante, pero no intrusiva. Reprendía con la mirada a un camarero que tardó 3 segundos más de lo debido en atender una mesa.
Para Carla, la perfección era la única opción. La noche anterior, y el viejo sucio que había osado manchar su entrada, ya estaban olvidados, archivados en la papelera de su memoria, como un incidente menor y desagradable. A las 10 en punto, un coche negro largo y pulido se detuvo frente a la puerta principal. No era un coche que se viera todos los días. Un chofer uniformado salió y abrió la puerta trasera. Del interior emergió un hombre. Llevaba un traje italiano hecho a medida, de un gris marengo impecable, que se ajustaba a su figura con una elegancia natural. Un abrigo de cachemira colgaba de sus hombros y sostenía un bastón de madera noble con empuñadura de plata, no tanto por necesidad, sino como un accesorio de autoridad. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado, y su barba, ahora recortada y perfilada por un barbero experto esa misma mañana, le daba un aire de distinción aristocrática. Carla vio al hombre desde el interior, y sus ojos brillaron. Este era el tipo de cliente que ella quería, el tipo de cliente que validaba su estatus. Se alisó la chaqueta y corrió hacia la entrada para recibirlo personalmente, adelantándose a los camareros. «Buenos días, señor. Bienvenido a El Rincón Dorado», dijo Carla con su mejor voz de terciopelo, una sonrisa ensayada y perfecta en su rostro. «Es un honor tenerle aquí. ¿Gusta una mesa junto al ventanal?» El hombre se detuvo y la miró. Sus ojos, de un azul profundo, tenían una intensidad que hizo que Carla titubeara por un microsegundo. Había algo familiar en esa mirada, algo que le provocaba una extraña incomodidad en el estómago, pero no podía precisar qué era. «Una mesa tranquila estará bien», dijo el hombre. Su voz era profunda, resonante, muy diferente al hilo de voz tembloroso del mendigo de la noche anterior. Carla lo guió personalmente a la mejor mesa del local, apartada del ruido, con vistas a la avenida. «¿Qué le puedo ofrecer, señor?», preguntó solícita, entregándole el menú encuadernado en piel. «Tenemos una selección exclusiva de cafés de origen y nuestra pastelería ha ganado premios internacionales». El hombre ni siquiera abrió el menú. Dejó el bastón apoyado en la silla contigua y entrelazó sus manos sobre la mesa, observando a Carla con una fijeza perturbadora. «Solo quiero un vaso de agua, por favor», dijo él. La sonrisa de Carla se congeló un poco. Un hombre de su porte, llegando en ese coche solo para pedir agua. ¿Agua solamente? Quizás un agua mineral importada de manantial volcánico, o prefiere con gas. «Agua del grifo», en un vaso sencillo. Si es tan amable. La petición era absurda para el lugar, casi insultante para la categoría del establecimiento. Pero el cliente siempre tiene la razón, especialmente cuando lleva un traje que cuesta más que el coche de Carla. «Por supuesto, señor, enseguida». Carla fue a la barra, confundida y ligeramente irritada por la excentricidad del cliente rico. Mientras servía el agua en un vaso de cristal fino, no tenían vasos sencillos, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba siendo observada, analizada, juzgada. Regresó a la mesa y depositó el vaso con una delicadeza exagerada sobre una posavasos de lino. «Aquí tiene su agua, señor. ¿Desea algo más? ¿Seguro que no quiere probar nuestro croissant de almendras? Es la especialidad de la casa». El hombre tomó el vaso, miró el agua cristalina por un momento, como si contuviera los secretos del universo. Luego levantó la vista hacia Carla. La tensión en el aire se volvió densa, casi irrespirable. Los sonidos de la cafetería parecían desvanecerse en un segundo plano borroso. «¿Sabe, señorita Carla?», dijo él, y el uso de su nombre, que ella no le había dicho, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Ayer por la tarde, en este mismo lugar, un hombre pidió esto mismo. Un poco de agua y refugio. No tenía este traje. No tenía un coche caro en la puerta. La sangre de Carla se heló en sus venas. La sonrisa plástica se derritió, dejando ver el terror puro debajo. No podía ser. Era imposible. Sus ojos viajaron desesperadamente por el rostro del hombre frente a ella, buscando las similitudes. La barba, los ojos azules. Elías vio el reconocimiento en su rostro. Vio el pánico, y no sintió satisfacción, solo una profunda lástima. Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo de cachemira y sacó algo. No era una cartera ni un fajo de billetes. Era un viejo gorro de lana empapado y sucio de barro.
el mismo gorro que el mendigo llevaba la noche anterior. Lo dejó suavemente sobre la mesa inmaculada, al lado del vaso de agua. El contraste era demoledor. La mancha de barro y agua comenzó a extenderse lentamente por el mantel de lino blanco. El silencio en la mesa era absoluto, un vacío que absorbía todo el ruido del local. Carla miraba el gorro sucio como si fuera una bomba de relojería. Su respiración se volvió superficial y rápida. «Usted, ustedes», balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Su mente intentaba procesar la imposibilidad de la situación. El mendigo sucio y el magnate elegante eran la misma persona. «Permítame presentarme adecuadamente. Ahora que estoy vestido de una forma que usted considera digna de atención», dijo Elías con una calma aterradora. «Soy Elias Thorne. Soy el dueño y fundador de esta franquicia. Soy el hombre que construyó el techo bajo el que usted trabaja y el suelo que ayer le preocupaba tanto que se ensuciara». Carla sintió que las piernas le fallaban. Se agarró al respaldo de una silla vacía para no caer. Elias Thorne. El nombre era legendario en la empresa. El fundador, el visionario. Todos pensaban que estaba retirado en una isla privada, o dirigiendo las cosas desde un rascacielos en Nueva York. Nadie esperaba que estuviera allí, y mucho menos que fuera él. «Señor Thorne, yo no lo sabía». «Por favor, créame. Si hubiera sabido que era usted». Las excusas salían atropelladas de su boca, desesperadas. Elías levantó una mano para detenerla. El gesto fue suave, pero tuvo el efecto de un muro de contención. «Ese es exactamente el problema, Carla», dijo él, y su voz estaba cargada de una decepción que pesaba más que cualquier grito de furia. «Que usted necesita saber quién es alguien, o cuánto dinero aparenta tener, para decidir si merece ser tratado como un ser humano». Elías tomó un sorbo del agua. «Cuando fundé este negocio con mi difunta esposa, no teníamos nada, solo harina, agua y ganas de trabajar. Nuestra regla de oro era simple: el Rincón Dorado es un hogar para todos. Ayer usted no solo echó a un anciano con frío, usted echó a la calle los valores sobre los que se construyó esta empresa. Usted me echó a mí, y peor aún, escupió sobre la memoria de la mujer que inspiró todo esto». Carla estaba llorando ahora. Lágrimas reales de miedo y vergüenza corrían por su maquillaje perfecto. Los clientes de las mesas cercanas empezaban a mirar, dándose cuenta de que algo grave estaba sucediendo. Lo siento mucho, señor Thorne». Estaba estresada, la lluvia, la imagen de la tienda. Intentó justificarse de nuevo, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. «La imagen de la tienda», repitió Elías negando lentamente con la cabeza. «¿Cree que la imagen de mi empresa son los muebles caros o los precios altos? La imagen de mi empresa es cómo hacemos sentir a la gente. Y ayer, usted hizo que esta empresa se viera fea, mezquina y cruel». Elías se puso de pie. A pesar de sus años, imponía una presencia gigantesca. Recogió su bastón y miró alrededor del local que él había creado, y que ahora le parecía extraño. La verdadera pobreza, Carla, no es la falta de dinero, es la falta de empatía. Y usted ayer demostró ser la persona más pobre que ha pisado este local en años. Elías sacó un billete de $100 y lo dejó sobre la mesa, al lado del gorro sucio, pagando por el agua del grifo más cara de la historia. «Su gerente regional estará aquí en 1 hora», dijo Elías sin mirarla ya. «Entregue su uniforme y sus llaves. No la quiero en mi empresa. Ni hoy ni nunca. El Rincón Dorado necesita brillar de nuevo. Y para eso tenemos que limpiar la verdadera suciedad». Elías se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. El sonido de su bastón contra el suelo de madera marcaba un ritmo fúnebre para la carrera de Carla. Ella se quedó allí paralizada, mirando el gorro de lana sucio sobre el mantel blanco, un monumento a su soberbia, mientras el hombre al que había humillado salía por la puerta grande, dejando tras de sí una lección que nadie en ese local olvidaría jamás. El despido de Carla fue solo el principio. La noticia corrió como la pólvora por todas las franquicias del país. Elias Thorne había vuelto, y había vuelto para recordarles quiénes eran. Durante los meses siguientes, Elías no volvió a su retiro. Visitó cada una de sus 100 tiendas, no como un inspector sorpresa, sino como un mentor.
Organizó talleres obligatorios para todos los empleados, desde los gerentes hasta los lavaplatos. Pero no eran talleres sobre eficiencia o ventas. Eran talleres sobre la historia de la empresa, sobre Sara y sobre la filosofía de la bondad. Instauró una nueva política. Cada tienda debía destinar el producto no vendido del día a los comedores sociales locales, y las puertas de El Rincón Dorado siempre estarían abiertas para quien necesitara un vaso de agua o un momento de refugio, sin importar su aspecto. La tienda donde ocurrió todo cambió radicalmente. El nuevo gerente, un hombre joven que había empezado como panadero y entendía el valor del trabajo duro, transformó el ambiente. La frialdad desapareció, reemplazada por una calidez genuina. Un año después, Elías volvió a esa tienda. Estaba sentado en la misma mesa junto al ventanal. Llevaba ropa sencilla, cómoda, tomaba un café y leía el periódico. Un hombre entró. Su ropa estaba raída, su aspecto cansado. Se acercó tímidamente a la barra. Elías bajó el periódico y observó. El joven gerente sonrió al recién llegado. No una sonrisa de plástico, sino una real. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó el gerente. «Solo... ¿podría darme un vaso de agua, por favor?», pidió el hombre. «Por supuesto. ¿Le apetece también un café caliente? Invita a la casa. Hace frío ahí fuera». Elías vio cómo el rostro del hombre se iluminaba con sorpresa y gratitud. Vio cómo se sentaba en una mesa y cómo el gerente le llevaba el café y un bollo recién horneado. Elías sonrió. Volvió a mirar la foto de Sara, que ahora llevaba siempre en su cartera. «Lo estamos arreglando, mi amor», susurró. «El rincón vuelve a ser dorado de verdad». Elías terminó su café, sabiendo que su legado estaba finalmente a salvo, no en las cuentas bancarias, sino en los pequeños gestos de humanidad que, al final del día, son lo único que realmente importa. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias, donde el valor de una persona a menudo se mide por la calidad de su ropa o el saldo de su cuenta. Pero la historia de Elías y Carla nos recuerda una verdad universal y dolorosa. La verdadera riqueza del ser humano reside en su capacidad para sentir compasión por el prójimo. La soberbia es una venda que nos ciega ante la dignidad de los demás. Y a veces, la vida nos arranca esa venda de la forma más inesperada y brutal. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Porque al final del camino, no nos recordarán por lo que tuvimos, sino por cómo hicimos sentir a los demás. ¿Qué te ha parecido la lección que recibió Carla? ¿Crees que el castigo fue justo o merecía una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, te leemos. Y si esta historia te ha hecho reflexionar, compártela. Tal vez alguien que conoces necesite recordarlo. Esto ha sido Historias que Marcan el Corazón. Hasta la próxima.